Buenos días, buenos días, aula de consultas académicas. Soy el profesor Rodríguez para atenderles de 11 a 1 p.m. Bien, esta semana tenemos, como ustedes ya pueden visualizar a través de los PPTs correspondientes a esta clase, tenemos la semana 11. Todo está dedicado a la denominada antropología filosófica. En poco vamos a proceder a presentar los PPTs de esta clase. Bien, espero que el volumen de voz, ¿no? y demás cosas estén funcionando perfectamente, ¿no? Parece que sí, si no ya tendría la observación del coordinador. Bien, entonces presentamos los PPTs de esta semana. En primer lugar, tenemos que ocuparnos de la definición del concepto de antropología filosófica. Su etimología, su definición y las preguntas puntuales y específicas que tienen que ver con esta disciplina propia de la filosofía. A continuación, se presentan los problemas típicos de la antropología filosófica, ¿no? En primer lugar, está el problema acerca del origen del hombre. Para abordar este problema tenemos dos tesis: el creacionismo, o también llamado el creacionismo espiritualista, cuyo representante es San Agustín, y de otro lado, el naturalismo evolucionista, ¿no? Que en el fondo está la teoría de la evolución de Darwin, y el representante desde la filosofía es Federico Engels, ¿sí? Federico Engels. Luego de esto tenemos el segundo problema, el de la naturaleza o esencia humana. Acá tenemos, en primer lugar, una suerte de introducción, ¿no?, acerca de lo que Max Scheler nos presenta acerca del hombre, ¿no? Una suerte de resumen, ¿sí? Lo miraremos para luego de ello entrar a la figura de Aristóteles y ver de qué manera él aborda y acomete, ¿no?, la empresa, digamos, de ocuparse de la esencia del hombre. Bien, a continuación está Nietzsche. Habrá observado que en nuestro cuadernillo también figuran, ¿no?, el filósofo Descartes y bueno, nos ocuparemos de ello también, aun cuando no esté claro. Bueno, estamos recuperándonos de una breve interrupción. Seguimos. Bien, estábamos presentando los PPTs ¿sí?, de esta semana. Habíamos dicho que se trata de la antropología filosófica. Se pasa a la definición, ¿no?, de tal disciplina filosófica, y luego entra a ocuparse de dos grandes problemas antropológicos, ¿no? El primero está acerca del origen del hombre. Entonces, hay dos respuestas: el creacionismo y el naturalismo, ¿no?
Luego estábamos en el segundo problema acerca de la naturaleza o esencia del hombre o de la naturaleza humana, ¿no? Una breve introducción basado en las ideas de Max Scheler. Y procedíamos a continuación a revisar la tesis de Aristóteles acerca de la naturaleza humana. Luego de esto pasamos a Nietzsche, pero antes, ¿no?, según nuestro cuadernillo, nos han programado qué dice la filosofía de Descartes y de Karl Marx acerca de la naturaleza o la esencia del hombre, ¿no? Luego de Descartes, luego de Aristóteles, Descartes, Karl Marx y Nietzsche, pasamos a revisar la teoría de Cassirer, ¿no? Ernst Cassirer. Y finalmente, en cuanto al problema de la naturaleza, está la posición antropológica de Max Scheler. Bien, en tercer lugar está el tercer problema de la construcción, ¿no? El tercer problema antropológico que se refiere a la construcción de la identidad. Miraremos las tesis de Charles Taylor, ¿no? Y finalmente, pues, como nos tiene acostumbrado, ¿no?, la didáctica de nuestra semana de clase, tenemos la lectura y luego los 8 ítems, ¿no?, que se han propuesto para esta semana. Y entonces, todo ello es, pues, ¿no?, el contenido de los PPTs de esta semana 11. Pasamos pues al primer punto, ¿no?, acerca de la antropología filosófica. Sí, a ver, vamos también a interrelacionarnos con el chat. Entonces, vamos a revisar, ¿no?, conceptos que tienen que ver con la antropología filosófica. Antropología filosófica, es decir, su etimología no está de más, ¿verdad? Su etimología. Bueno, la palabra antropología viene de dos raíces griegas: antropos, que es hombre, y logos, que es teoría o estudio, ¿no? Entonces tenemos ambas palabras: antropología, teoría, ¿no?, acerca del hombre. Claro, una teoría acerca del hombre, pero desde la perspectiva filosófica, ¿no? Filosófica. Bien, en cuanto a la definición, de antropología, tenemos que reconocer, a ver, podemos hacer uso de lo que tenemos acá en el material, ¿sí? Entonces, la antropología filosófica se la define como aquella disciplina filosófica. Es una disciplina, es un área de filosofía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene el objeto de reflexión, de estudio, ¿no?, al ser humano, al ser humano. Y bueno, aquí de esta manera se dice lo mismo, digamos, ¿no? Se dice lo mismo en el sentido de que el ser humano es estudiado en cuanto interpretado por sí mismo,
O sea, como que el hombre se estudia a sí mismo. Eso es una forma de decir, ¿no? Que la antropología filosófica tiene como objeto de reflexión, de estudio, de análisis, ¿no? El ser humano o el hombre. ¿Ya? Bueno, esto, entonces, dos cosas acerca de la antropología filosófica. Una, que es una disciplina de la filosofía, y dos, que tiene como objeto de estudio y de reflexión, ¿no? El concepto del hombre, ¿no? El ser humano, en cuanto interpretado, ¿no? Estudiado, si quieren, reflexionado por sí mismo, ¿no? Bien, además de ello, en la antropología filosófica están comprendidos los grandes problemas, ¿no? Los grandes problemas son el origen del hombre, ¿no? El problema del origen del hombre, ¿sí? El otro tema es acerca de la esencia o naturaleza del hombre, ¿no? El otro tema era acerca de la identidad del hombre, ¿no? Acerca de la identidad. Esta identidad como que no es algo a priori, no es, sino que es objeto de la construcción del hombre, ¿no? Y hay otros temas, porque no son los únicos, ¿no? Se plantea el problema del sentido de la vida del hombre, ¿no? El sentido de la vida del hombre. A veces también incluso el tema acerca de la libertad del hombre. Bueno, entonces todo esto, todas estas cosas forman parte, pues, de esta disciplina denominada, ¿qué? Antropología filosófica. Bien, entonces tenemos pues, luego podemos, como explotando lo que tenemos acá, las preguntas clásicas, las preguntas, digamos, propias de esta disciplina, después las preguntas, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la muerte? ¿No? ¿De dónde procedemos? ¿De dónde venimos? La pregunta, ¿no? En relación a esta, y hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la naturaleza del hombre, ¿no? En relación con otros seres vivientes? ¿En qué se diferencia? Bueno, esos son entonces los grandes temas que competen a la disciplina denominada antropología filosófica. Bien, luego de la definición de lo que es antropología filosófica, su etimología, su definición contemporánea, ¿sí? Pasamos pues a examinar los grandes problemas antropológicos. En primer lugar está el problema acerca del origen del hombre, ¿no? El problema del origen del hombre. La pregunta,
micro estaba silenciado. Bueno, les decía, luego de haber abordado el tema de la definición de la antropología filosófica, la etimología, ¿no?, la definición contemporánea, pasamos a ver los tres grandes problemas que se consideran en esta semana acerca del hombre. Entonces, el primer gran problema es acerca del origen del ser humano, ¿no? Entonces, había sido ya señalado en la anterior ficha, ¿recuerdan? La pregunta, ¿de dónde venimos? ¿De dónde procede, ¿no?, el hombre? ¿Sí? Y entonces, frente a este panorama, nosotros hemos vivido muchos años, digamos, ¿no? Eh, un par de siglos, ¿no?, con la idea del creacionismo espiritualista, ¿no?, cuyo origen estaba, pues, estaba descrito, narrado en la Biblia. Pero gracias sobre todo, a Darwin, Charles Darwin, tenemos la tesis denominada del naturalismo evolucionista, ¿no? Entonces, veamos pues ambas perspectivas, ¿no?, ambas maneras de abordar el tema, ¿no? En cuanto al creacionismo, ¿no?, espiritualista, ¿no?, todo, no solamente en cuanto a las plantas, ¿no?, a los animales y a todos los seres vivientes, se tiene a Dios como su creador, se tiene a Dios como la causa del origen, ¿no? Y entonces, sino también y sobre todo el hombre, ¿no? En la Biblia podemos nosotros encontrar, ¿no?, en la primera parte del Antiguo Testamento, en el Génesis, dos relatos, ¿no?, acerca del origen del hombre. En el primer relato, que tiene un contexto sacerdotal, parece que es un texto producido, ¿no?, por los sacerdotes, donde les conviene que el día tenga, digamos, 7 días, y en el día sábado Dios descansa, ¿no? Entonces allí el hombre ha sido creado por Dios. Pero hay un texto, un segundo, en el Génesis 2, aparece otro relato de la creación del hombre, ¿no? Del hombre solamente, ¿no? Gracias a la intervención de Dios. Entonces es un Dios alfarero. Alfarero es que el artesano que gracias a la arcilla puede hacer platos, ollas, una serie de utensilios. Entonces es un Dios alfarero, pues, que hace al hombre de arcilla, ¿no? Y bueno, el relato se puede sintetizar: vio Dios que el hombre no podía vivir solo, entonces de la costilla hizo a su pareja, ¿no?, a Eva, ¿no? Entonces la primera pareja humana, Adán y Eva. Eso es lo que tenemos en la Biblia, y esto ha sido siempre tenido en cuenta, sin lugar a dudas, ¿no? Y sigue siendo respetado, digamos, ¿no?, este relato para la religión católica, para la religión cristiana, ¿no? Entonces, en una sola palabra, frente al problema del origen del hombre, ¿no?, el creacionismo espiritualista basado en la Biblia eh, eh, presenta la idea, la teoría de que el origen del hombre y del
del hombre específicamente, que es nuestro objeto de estudios, y por ende de todas las cosas que existen. La primera causa, diría Aristóteles, es Dios, es la divinidad, al cual también se puede denominar espíritu universal, ¿no? Con divinidad o simplemente espíritu, ¿no? Bueno, el representante de esta corriente, ¿no? Es San Agustín. San Agustín. Entonces, San Agustín, como bien apuntan acá en la ficha, consideró que el hombre es un ser creado por Dios, ¿no? A su imagen y semejanza. Si esa es su imagen y semejanza, significará pues que tiene voluntad, que tiene conciencia, tiene memoria, ¿no? Es capaz de hacer el bien, ¿sí? Bueno, esta concepción de San Agustín tiene una clara influencia de Platón. En Platón, ustedes recordarán, hay una suerte de separación del alma y el cuerpo, ¿no? El cuerpo es considerado la cárcel del alma, ¿no? El cuerpo es corruptible, eh, puede morir, desaparecer, mientras que el alma es de índole divina, eterna. Entonces, la concepción de Agustín, basado en Platón, da una gran importancia, aun cuando el hombre es cuerpo, ¿no? Y alma. Sin embargo, San Agustín da una gran importancia, ¿no? Al alma, ¿no? Recordaremos nosotros que en Platón, ¿no? A propósito de Sócrates, ¿no? No se experimentaba ningún miedo, temor frente a la muerte, porque la muerte era pasar a una vida, digamos, eterna. En San Agustín es pasar a una vida junto a Dios, ¿no? Porque el cuerpo, en fin, era una especie de cárcel, donde el alma estaba constreñida, apresada, ¿no? Y limitada en todas sus potencias, digamos, ¿no? En todo su dinamismo. Bien, esta es entonces la presencia de San Agustín, ¿no? En cuanto al problema del origen del hombre, ¿no? Bien, luego, frente a esta tesis, tenemos una tesis contraria, ¿no? Opuesta, denominada naturalismo, naturalismo evolucionista. Sí, el naturalismo eh, evolucionista. No sé más. A ver, un momento. Bueno, el naturalismo evolucionista tiene una historia diferente, ¿no? A cómo se originó los relatos bíblicos del creacionismo, ¿no? El problema del origen del hombre para el naturalismo evolucionista, pensemos en primer lugar, estamos en el siglo XXI, año 2025. En una imaginaria línea de tiempo, retrocedemos y nos instalamos en el siglo primero, que coincide con el nacimiento de Cristo. Y vamos hacia el pasado, bueno, pasamos por Platón, Aristóteles, siglo IV, siglo V antes de Cristo,
Pasamos por Tales de Mileto, Anaxímenes, siglo VI a.C. Pasamos al siglo IX, Salomón, el rey David. Durante la época de Salomón se empezaron a poner por escrito los libros de la Biblia, ¿no? Y nació la Biblia, pues, que según el creacionismo nos presenta, ¿no? El origen del hombre. El siglo XIX, el siglo IX antes de Cristo, seguimos retrocediendo y 500.000 años antes de Cristo, retrocediendo aún más, 2 millones antes del nacimiento de Cristo, vamos a encontrar, ¿no? Los restos, los fósiles de los seres humanos que habitaron en estas épocas, ¿no? Y el Homo sapiens, el hombre de Neandertal, el hombre de Pekín, el hombre de Cro-Magnon, son fósiles, cuya existencia es mucho más antes del siglo IX, ¿no? En que se tiene registrado que empiezan a ser por escrito los primeros libros de lo que llamamos la Biblia. Y bueno, entre 500.000 años y 2.000 millones de años, ¿no? Encontramos pues la evidencia del hallazgo de fósiles. Pero seguimos nuestra línea hacia el pasado en una figura, digamos, en una línea de tiempo, un viaje al pasado, y vamos a encontrar algún dato. Recuerdo que decía que la vida, el origen de la vida, no solamente del hombre, aparece 15.000 millones de años antes de Cristo, 15.000 millones, ¿no? En donde el hombre, pues, si es de 2.500.000, realmente es un ser que aparece tardíamente en el universo, si quieren la creación, hablando espiritualmente, ¿no? Y entonces estos fósiles humanos pues son los antecedentes del hombre contemporáneo, ¿no? Y en este contexto empezó a aparecer, ¿no? En 1852 la tesis de Darwin, ¿no? En la que presenta la idea de que el origen del hombre está en un tipo de monos llamados monos antropoides, no de cualquier mono, sino monos antropoides. Ahí está el origen de los seres humanos. En primer lugar, ustedes ven, pues, es una tesis opuesta, diferente, ¿no? Y opuesta al creacionismo, ¿no? Sostener que el origen del hombre no, como el creacionismo dice, no está en Dios, sino está en la naturaleza, ¿no? En la evolución, ¿no? Y entonces esta es la tesis, pues, del naturalismo evolucionista. Por eso se nos dice es la tesis que sostiene que el hombre ha surgido de la naturaleza, ¿no? O viene por evolución natural. Hay otras tesis que ya en la época de la filosofía antigua, Anaximandro, creo, ¿no? Presentaba la idea de que el hombre tiene su origen en el mar, ¿no? Y entonces la idea de que el hombre habría descendido, ¿no? De los peces. Bueno, esta y otras pues representan el esfuerzo del hombre por responder, eso sí, científicamente, al tema del origen del hombre, ¿no? Entonces tenemos acá
Bueno, tenemos aquí a Spence, bueno, Engels es la primera figura, claro está. Tenemos a Herbert Spencer, ¿no? Herbert Spencer, vamos a poner acá. Herbert Spencer está en uno de los antecedentes, ¿no? Él es el que, él es el que postula que el hombre es producto de la, ¿no? de la evolución natural, ¿no? Y esta capacidad del hombre de venir desde mucho más antes a través de la evolución, ¿no? A través de la, digamos, de la naturaleza, ¿no? Se debe o lo ha logrado gracias a su capacidad de adaptación, gracias a su capacidad de adaptación a su medio, ¿no? La evolución se presenta como una concepción total e integral. La evolución explica el desarrollo progresivo, ¿no? El desarrollo progresivo de todos los entes que conforman el mundo físico, el mundo biológico, y aquí está incluido el hombre, ¿no? Que es un ser que produce, ¿no? Produce todo lo que es cultura, ¿no? Y que gracias a su razón ha logrado adaptarse, ¿no? Y sobrevivir a través de las diversas etapas, ¿no? Entonces, Darwin también tenía pues esas ideas de que a través de la historia, ¿no? A través del tiempo, el hombre ha sabido, digamos, sobrevivir, ¿no? Eh, en relación a los demás animales, en relación a los demás plantas y en fin, infinidad de seres vivientes, el hombre ha tenido que luchar, ¿no? Por subsistir, ¿no? Y por adaptarse a su medio. Bueno, ya les decía, en el fondo están las ideas de Darwin, ¿no? En su obra La evolución del hombre, ¿sí? Tiene todos estos postulados que fueron muy bien asumidos, ¿no? Por Herbert Spencer, les decía, ¿no? Y en este caso por Engels. Por Engels. Entonces, el naturalismo evolucionista, pues, es la tesis que sostiene que el hombre ha surgido de la naturaleza o de la evolución natural. Engels, Federico Engels, que es un compañero de ideas, compañero de ideas de Karl Marx, recordarán ustedes, Federico Engels y Karl Marx conforman lo que se llama el marxismo, ¿no? Cuyas teorías fundamentales son el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Bueno, Engels considera que el hombre es un ser natural que alcanzó la esencia o la naturaleza humana gracias al trabajo. Entonces, en Engels, el concepto fundamental va a ser el de trabajo. Eh, es una especie de, en Engels, es una especie de construcción de la esencia humana, ¿no? En tanto y en cuanto el trabajo te permite agenciarte de toda suerte de bienes para poder satisfacer tus necesidades. Y cuando ya has satisfecho tus necesidades, el trabajo también te posibilita la producción de riqueza, que tú puedes acumular, puedes ahorrar, ¿no? Entonces, se puede decir
¿no? Que el hombre tiene una naturaleza, o tiene una esencia, ¿no? Gracias al trabajo, ¿no? Gracias al trabajo. Esta es la idea fundamental. Entonces, Federico Engels, en una obra denominada El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, sostiene pues esta idea capital, que el trabajo es el origen de la esencia y de la naturaleza del hombre, ¿no? Nos hace, claro, la idea, ya les he dicho, ¿no? Que el hombre desciende del mono, pero de un mono llamado antropoide. Entonces dice Engels que gracias al trabajo, ¿no? El hombre desarrolló su mano, puesto que el hombre tenía hoy en día, digamos, las manos y los pies como instrumentos de locomoción, de movimiento. Entonces empezó a descubrir que con la mano podía sembrar, podía coger los frutos de las plantas. Se dio cuenta que con dos pies, ¿no? Con dos pies podía, podía hacer las cosas, podía movilizarse, ¿no? Bueno, Engels sostuvo pues que hay tres rasgos importantes en la evolución del hombre, ¿no? Uno es el lenguaje. Imposible estar siempre comunicándose con los demás a base de signos o de señales. Y entonces se presentó la necesidad de desarrollar un lenguaje, digamos, hablado, ¿no? Que es, y que posteriormente un lenguaje escrito que son muy superiores, ¿no? A los signos y señales. Luego, en la evolución, pues el lenguaje. Luego, el crecimiento de la masa encefálica del cerebro, ¿no? Es un tercer rasgo y una tercera fase que posibilitó la evolución del hombre, ¿no? Y la tercera es justamente la postura bípeda, la postura erecta, en tanto en cuanto con sus manos podía ser utilizado como instrumento de trabajo y con sus dos pies, ¿no? Trasladarse, caminar. Bueno, esta es la tesis entonces del evolucionismo, ¿no? Del naturalismo evolucionista. Eh, bueno, entramos luego al problema, al al tema de la naturaleza humana o de la esencia humana, ¿ya? Naturaleza o esencia humana. A ver.
Bien, proseguimos con el segundo gran problema o tema de la antropología filosófica, el de la naturaleza humana. Bueno, acá tenemos una especie de presentación o de introducción a este segundo gran problema, ¿no?, antropológico, cuál es el de la naturaleza o esencia humana. Bueno, este tema es adentrarse en el tema. Fíjese, si todos los animales, incluyendo el hombre, porque según la teoría evolucionista, ¿no?, el hombre es pues un animal, ¿no?, pero evolucionado. Entonces, en relación a los animales, nosotros tenemos los mismos elementos químicos que constituyen nuestro cuerpo, ¿no? El hombre y los demás animales, incluso las plantas, ¿no?, estamos sometidos a las mismas leyes, ¿no?, a las mismas leyes, a la ley, por ejemplo, de la gravedad. El hombre y los demás animales, ¿no?, necesitan del oxígeno, digamos, para poder procesar sus alimentos. A donde voy es a lo siguiente. Tenemos muchas similitudes sobre todo con los demás seres vivientes, con los animales. La pregunta entonces es, en todo caso, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre, no? ¿Ya? Entonces, en esta breve introducción, gracias a Scheller, nos presenta de manera sintética, ¿no?, que en la época de los griegos el hombre es un ser racional, un ser que tiene logos, tiene razón. Eso es lo decisivo y lo fundamental. Mientras que en la cultura judeo-cristiana o en el cristianismo, ¿no?, el hombre en cuanto a su esencia, ¿qué es? Un ser creado por Dios. Es decir, es una criatura divina. De ahí tenemos la diferencia, ¿no? Ser racional y acá una criatura divina. Pero en la era moderna, en la época del naturalismo positivista, el hombre no es ninguno ¿no?, de los conceptos anteriores, ni ser racional, ni criatura de Dios, sino el hombre pasa a ser, anotémoslo acá, el hombre es un homo faber. ¿Qué cosa? Un homo faber. Un hombre que hace herramientas, que se vale de herramientas, ¿no?, para poder transformar, ¿no?, la naturaleza, para poder sacarle productos, digamos, ¿no? Y entonces el hombre es alguien que produce a través, como diría, no como diría Engels, a través de sus manos, sino que ya elabora herramientas, fabrica herramientas que no son más que una proyección de las capacidades de la mano del hombre, ¿no? Y entonces con los cuales pues va a adaptarse y va a dominar la naturaleza. En una última mirada, según Scheller, ¿no?, para Scheller el hombre es un ser espiritual, ¿no? Entonces el hombre es espíritu sobre todo, ¿no? Claro que es instinto, claro que es cuerpo, pero el hombre es un ser espiritual gracias a que es una persona, ¿no? Esto es entonces a modo de resumen, ¿no?, de las ideas
las diversas ideas acerca de la naturaleza, acerca de la esencia del hombre que se han dado a través de la historia. Entonces, a continuación, pasa a examinar, ¿sí? eh, la teoría, la teoría de Aristóteles acerca de la naturaleza del hombre. Veamos ahí unos segundos para luego pasar a comentarlo. Bueno, Aristóteles, ¿no? Aristóteles señala que el hombre es un animal racional, ¿no? El hombre es un animal igual que todos o muchos seres que viven, ¿no?, en la naturaleza. Pero lo que marca la diferencia, a veces maneja estos términos que se dice, el hombre es un animal, entonces el género es animal. Pero lo que marca la diferencia con los otros animales es que tiene una diferencia específica. ¿Y cuál es esa? Que el hombre es un animal, pero es un animal racional, ¿no? Entonces, primera tesis de Aristóteles acerca de la naturaleza del hombre. Reconoce que el hombre es un animal racional. Pero hay algo más. Para Aristóteles, el hombre es un ser social. El hombre es un ser social. En griego, a ver si recuerdo esta expresión que decía son politikon. Son un animal político, ¿no? Político tiene que ver con polis y polis es ciudad. Si es un ser para la ciudad, es decir, es un ser social. Entonces su naturaleza es estar siempre viviendo en grupos, en comunidades, formando países. Recuerdo que Sabater en unos escritos nos hacía recordar de un pensador griego, dice, aquel hombre que vive solo, vive ensimismado, separado de los demás, claro, no es un ser social. Lo que es, usa un término fuerte, es decir, es un, como decir un tonto, ¿no? Es un imbécil, ¿no? Un tonto. ¿Por qué? Porque no está reaccionando, no está viviendo de acuerdo a la esencia del hombre o de la naturaleza, según Aristóteles, que es el que consiste en que el hombre es un ser social. Bueno, ya tenemos ahí las dos ideas fundamentales de Aristóteles. El hombre es un animal racional. En segundo lugar, el hombre es un ser social. Bueno, además de ello, recordemos pues que Aristóteles planteó que el hombre es una sustancia con dos dimensiones, ¿no? Y eso es el hilemorfismo. El hombre está compuesto de materia, es decir, es el cuerpo, y el otro elemento es la forma, ¿no? Materia y forma. Y la forma sería el alma. Ya, esta es entonces las ideas antropológicas de Aristóteles. No dejar de recordar que Aristóteles
acerca de que uno de los elementos que conforman el hombre, además de la materia, es la forma, es decir, el alma, resaltaba que el aspecto racional del alma, al decir que el hombre es un animal racional, lo racional, el logos, como decía Scheller, es justamente el criterio, ¿no? El elemento que marca la diferencia, ¿no? Del hombre frente a los demás animales. Entonces, aquí en nuestra ficha, pues, a modo de reforzamiento, veamos, solo el hombre entre los animales tiene logos, es decir, tiene razón, ¿no? El hombre es un animal, pero es un animal racional. Además, el hombre es por naturaleza un ser social, ¿ya? Y lo otro, que el hombre es un ente natural compuesto de materia y forma, no de cuerpo y alma, y donde lo que más resalta es el alma racional o el logos, ¿no? El logos en el pensamiento de Aristóteles. Ya les decía, antes de Nietzsche, ¿no? Figura el filósofo Descartes. Descartes, grande de Descartes, racionalista de la filosofía moderna, ¿no? El de la duda metódica, el de las tres clases de ideas, el de las tres sustancias. Bueno, Descartes postula que el hombre es un ser compuesto de dos elementos, ¿no? Lo material, al cual llama res extensa, y lo racional o el pensamiento, al cual denomina res cogitans. A ver, res extensa, y el otro es res cogitans. Son términos técnicos, sean de latín, pero ya cargados con sentidos, ¿no? Con significados. Entonces, la res extensa es la materia, es el cuerpo. Y la res cogitam es el pensamiento, es el logos, como la razón, como decía. El hombre es un animal racional, decía Aristóteles, ¿recuerdan? Entonces, la res cogitam, presente acá. De estas dos sustancias, la res extensa, que es lo material, y la res cognitiva, que es el pensamiento, de estas dos sustancias, lo que lo hace distinto, ¿no? Al hombre de cualquier otro ser es justamente la res cogitans, es justamente el pensamiento, ¿no? Por eso en Descartes hay esta expresión. El hombre es una cosa que piensa, ¿no? El hombre es una cosa que piensa. Es una cosa que piensa.
L'homme, il est una chose qui pense. El hombre es una cosa, chose, en francés, ¿no? Qui pense. Entonces, es una res cogitans. Al decir es una cosa, está aludiendo a la res cogitans, ¿no? Está aludiendo a la sustancia del pensamiento, ¿no? Bueno, esto es entonces las ideas de Descartes en cuanto a la naturaleza o esencia del hombre. Diríamos que si en Aristóteles el hombre es un animal racional y además un ser social, en Descartes el hombre es una sustancia pensante. Es una sustancia pensante o una cosa que piensa. Cosa, sustancia, se está refiriendo, ¿no?, a la res cogitans que no se ha apuntado hoy, ya que se parte en Descartes de que el hombre es un compuesto de dos sustancias, de dos elementos fundamentales, lo material y el pensamiento, es decir, la res extensa y la res cogitans. También, aparte de Descartes, está, digamos, la participación de Karl Marx, ¿no?, con sus ideas para entender, ¿no?, entender cuál es la naturaleza o esencia del hombre. A ver, Karl Marx, él, hay que empezar para entender a Marx. Mira, los demás animales, no, y no el hombre, los demás animales, y no el hombre, repito, vive de lo que la naturaleza le da, le obsequia, le regala, le proporciona. En cambio, los seres humanos, ¿no?, tienen que producir, tienen que emplear sus manos, tienen que producir herramientas, homo faber, ¿no? Tienen que acudir al trabajo, como decía Engels, ¿no? ¿Para qué? Para producir bienes y satisfacer sus necesidades. Entonces, los seres humanos en el espacio, ¿no?, del trabajo se van a encontrar, ¿no?, que unos dirigen la producción, unos poseen los medios de producción y otros solamente tienen su fuerza de trabajo. Entonces, estos dos tipos de hombres, que en economía se dice los proletarios, los trabajadores, y los burgueses o empresarios, establecen relaciones sociales de producción, ¿no? Entonces, aquí en Karl Marx hay una especie de cita, digamos, de influencia del ser social de Aristóteles. Solo que en Karl Marx el hombre, ¿no?, el hombre es un ser social según Aristóteles, solo que en Karl Marx se acentúa el rol de la economía, se acentúa lo económico. Y entonces, en esas relaciones de producción, ¿no?, en esas relaciones propias del hombre, que es un ser social, lo económico es lo que se acentúa, ¿no?, y tiene un rol importantísimo. Y entonces, para Karl Marx, la naturaleza del hombre está dado por las relaciones sociales de producción. Tiene que juntarse con otros seres humanos para poder producir bienes y así satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, el hombre, al relacionarse con los demás, pues logra someter a la naturaleza, logra arrancarle una serie de bienes, ¿no? Y entonces
En una sola palabra, para Marx, pues se evidencia la naturaleza social del hombre, ¿no? Se evidencia el gran rol de la economía, ¿no? En las relaciones sociales de producción. Entonces, pues, digámoslo una vez más, para calmar, las relaciones sociales de producción son las que determinan, ¿no?, la naturaleza humana, o la esencia humana, o la condición humana, ¿ya? Esto es clarísimo en calmar. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a Nietzsche. Nietzsche Nietzsche. Bien, Nietzsche, en unos momentos vamos a analizar los elementos que tenemos acá, de un filósofo muy crítico, ¿no?, en cuanto a la cultura europea y judeocristiana. Bien, continuamos. Tenemos ahí a Nietzsche, nuestro filósofo crítico rebelde, ¿no?, crítico de la cultura, les decía, europea. En Nietzsche, recordemos, su filosofía está ubicada dentro del voluntarismo, voluntad de poder, y dentro del vitalismo, ¿no? Los valores de la vida son ensalzados justamente por el superhombre, ¿no?, por esta figura de lo dionisiaco, ¿no? Entonces, en Aristóteles, en Nietzsche se oponen las imágenes o los conceptos de lo apolíneo, que es la razón, la mesura, el equilibrio, el cristianismo, y lo dionisiaco, ¿no?, la vida, los instintos, la naturaleza, ¿no?, etc. Eh, veamos allí, dice, el hombre es un ser natural biológico. Entonces, en este sentido, participa, pues, ¿no?, de las ideas del naturalismo evolucionista, ¿no? Más que un ser creado por Dios, que es propio del cristianismo, de la religión, del espiritualismo, él
sale con una afirmación de que el hombre no, el hombre es un ser que pertenece a la naturaleza, como todos los animales, las plantas, ¿no? Y es biológico. La parte biológica, más que lo racional, digamos, ¿no? Más que lo espiritual, tiene un gran peso y un gran valor. Si es un ser biológico, entonces está compuesto de instintos, los instintos, ¿no? El instinto de la vida, el instinto de la lucha por la supervivencia. Eso es justamente lo que permite su adaptación y su autoconservación en la vida, ¿no? Luchar por sobreponerse a las adversidades y problemas, ¿no? Que implica la vida, que implica vivir en sociedad, ¿no? O dentro de un contexto cultural. Bueno, el hombre ha pretendido negar sus instintos naturales, decir que no es un ser biológico, que no es un ser natural, ¿no? Es decir, su cuerpo ha sido degradado en relación al espíritu o al alma, ¿no? ¿Para qué o por qué? Para poder abrazar la fe religiosa, las creencias religiosas. Pero Nietzsche ve que estas creencias, esta fe religiosa, esta espiritualidad está de espaldas a su esencia o naturaleza biológica o natural. Si esto es así, entonces la conclusión es pues que el hombre, siguiendo este camino de negar sus instintos, de negar que es un ser natural, un ser biológico, en consecuencia se va a convertir en un ser enfermo, en un ser enfermo. Entonces, acá la figura del hombre decadente, de la moral de los siervos o de los esclavos. Es un hombre conformista, un hombre que no lucha, más bien un hombre que abriga la envidia, ¿no? El revanchismo, la envidia frente al otro que progresa, ¿no? Al otro que triunfa, ¿no? El otro que representaría, ¿no? Si esto es la moral de los esclavos o siervos, este sería la moral de los señores, por lo que también puede representarse con la figura del superhombre. El superhombre es la figura que abraza la filosofía de la vida, de la voluntad de poder, el espíritu dionisiaco. Encarna la moral de los señores, los que triunfan, ¿no? Aquellos que son capaces de liderar, organizar a una comunidad, a un grupo humano, ¿no? ¿Ya? Bien, estas son las ideas que configuran la respuesta de Nietzsche ante el problema de cuál es la esencia o la naturaleza del hombre. Se puede resumir que el hombre es un ser natural y biológico. Si esto es así, entonces el hombre fundamentalmente juega un rol importante sus instintos, ¿no? Contrariamente a las creencias, ¿no? religiosas. Bien, entonces esto fue Nietzsche. Pasamos a Ernst Cassirer. Ernesto Cassirer. A ver, un momento de lectura de estas fichas.
Bueno, a continuación tenemos a Cassirer. Cassirer, para empezar su filosofía antropológica, señalemos que él considera que el hombre es un animal simbólico, ¿no? Cassirer, resumiendo, ¿no? El hombre es simbólico. Entonces, Cassirer con doble S, ¿verdad? Un pensador alemán, Cassirer, considera que el hombre es un animal simbólico. En esta expresión está resumida toda su filosofía, ¿no? Como respuesta al problema acerca de la esencia del hombre. Cassirer sostuvo que el hombre tiene una serie de símbolos, o como él dice, tiene un sistema simbólico, el cual no lo tienen los demás animales, ¿no? Les decía en algún momento, si yo encuentro muchas similitudes, muchas cosas comunes entre el hombre y los demás animales, que estamos constituidos de los mismos elementos químicos, que estamos gobernados por las mismas leyes, que necesitamos, en fin, del del oxígeno para poder procesar nuestros alimentos. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Entonces aquí para Cassirer, es que el hombre siempre se mueve a base de símbolos. El hombre posee un sistema simbólico, el cual no lo tienen los animales. He ahí una gran diferencia, ¿no? ¿Qué significa esto que el hombre es un animal simbólico? ¿No? Bueno, Cassirer considera como símbolos, ¿no? Al arte, el mito, el lenguaje, la ciencia. Entonces, cuando el hombre quiere relacionarse con los demás, con el mundo, con su realidad, lo hace a través de símbolos. Entonces, tomemos el lenguaje. Pero alguien va a Estados Unidos, alguien va a Francia, y si no sabe el lenguaje inglés, el idioma inglés o el idioma francés, que es un símbolo, entonces no va a poder establecer una relación de su persona con su entorno, ¿no? Con los demás de esos países, he puesto como ejemplo. Incluso hasta se puede extender que los símbolos están, como dice la ciencia, está la matemática, la lógica, son símbolos, ¿no? El arte, la religión, todo lo que es propio de una sociedad, ¿no? Cassirer la llama símbolos. Y entonces tú, para poder adaptarte, ser parte de esa sociedad, lo que tienes que hacer es conocer y manejar todos esos símbolos. Si no, toda comunicación va a ser imposible. De ahí que Ernst Cassirer diga que la esencia, ¿no? O la naturaleza del hombre está dado por los símbolos, que el hombre es un animal simbólico, ¿no? El hombre es un animal simbólico, habíamos de esa manera resumido, ¿no? La postura de Cassirer. Bueno, entonces siempre pues, ¿no? Lo esencial del hombre está en la manera en que se relaciona con los demás, en la manera como ingresa al mundo, ¿no? Y lo hace a través de símbolos, ¿no? Los cuales tiene que conocer, tiene que interpretar, ¿no? ¿No? Etcétera. Bien, entonces esta es la postura de Cassirer frente al tema de la naturaleza o esencia
del hombre. Tenemos siguiente, por último ya a este autor Max Scheler. Max Scheler. Bueno, sí, espero que ustedes hayan leído la anterior ficha sobre el simbolismo y entonces las ideas están pues ahí reforzadas, digamos, ¿no? A través de las imágenes, el tipo de letras, los colores, etc. Veamos a Max Scheler. Max Scheler. Max Scheler, recuerdan, nos presentó una suerte de resumen, ¿no? De resumen antes de ingresar al gran tema de la naturaleza humana. ¿No? Scheler decía que en los griegos el hombre es un ser racional, ¿no? Es el logos que está presente. En el cristianismo, en la época medieval, judeo-cristiana, el hombre es una criatura creada por Dios. En el naturalismo positivista, el hombre es un homo faber, alguien que fabrica herramientas, es decir, en otras palabras, tecnología, para poder poner a la naturaleza a su servicio, ¿no? Transformarla. Y el otro, la figura de espiritualista. El hombre, gracias a que es persona, entonces puede superar los instintos y buscar, digamos, lo espiritual. Bueno, entonces Max Scheler nos dice que el hombre es un ser espiritual, pero el hombre es un ser espiritual gracias a que el hombre como antecedente es una persona. El hombre debe ser una persona y no quedarse simplemente en un individuo, ¿no? El hombre no puede quedarse en un ser que solamente se alimenta, duerme y se reproduce, nada más, como un animalito, ¿no? Entonces nos dice que el hombre, ¿no?, llega a ser un ser espiritual gracias a que el hombre es una persona, ¿no? Entonces podemos decir que para Max Scheler, por naturaleza o por esencia, el hombre es una persona. Gracias a que es persona, entonces puede aspirar a ser un ser espiritual. Pero para que pueda ser persona y constituirse en un ser espiritual y diferenciarse de un individuo, ¿no? Digamos, de un ser que vive para comer, ¿no?, y come para vivir, tiene que, tiene que tener tres requisitos, ¿no? Tiene que poseer tres requisitos, ¿no? Hay tres. Uno es la libertad, el otro es, digamos, la capacidad de conocimiento y el otro es tener autoconciencia, ¿no? Si esto realmente lo cultiva, entonces puede ser calificado el hombre como persona. Y eso, y entonces ser considerado un ser espiritual, el cual no es más que un sinónimo, ¿no? Yo repito, la esencia del hombre para Max Scheler es la de ser persona, ¿no? Y si no fuera, sería un simple individuo o un simple ser, un animalito o alguien que, como dije, vive para comer, come para vivir, ¿no? Bien, eso de que tiene libertad o tiene autonomía existencial. Autonomía existencial equivale a decir tiene libertad. Gracias a ello, el hombre puede elevarse sobre sus instintos. Instintos. Puede decir no a los instintos.
¿ya? Gracias a ello, la autonomía existencial o la libertad. Entonces, los drogadictos o las personas que han caído dominados por sus instintos, ¿no? Eh, no estarían acá, porque si uno tiene autonomía existencial, tiene libertad para poder sobreponerse sobre sus impulsos y sus instintos. Segundo, el hombre como persona, como ser espiritual, tiene que ser capaz de representar el mundo u objetivar el mundo. Y esto de objetivar el mundo no es más que el conocimiento. A través del conocimiento yo objetivo o represento el mundo, a través del arte, a través de la ciencia, que no es lo mismo. O sea, es el conocimiento, ¿no? No es lo mismo que hablar de libertad. Bien, entonces libertad, conocimiento y el tercer elemento tiene autoconciencia. ¿Qué significa tener autoconciencia? Significa ser consciente de lo que hago, ser consciente de mis metas y de mis objetivos. ¿Qué es lo que qué es lo que busco a través de ciertas actividades, ¿no? Y entonces soy consciente, me doy cuenta, ¿no? De mis objetivos, de la misión que debo cumplir, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es Max Scheler, ¿no? Bien. Por último, pasamos diríamos, al tercer gran problema. Entonces, el primer problema es sobre el origen del hombre. El segundo sobre la naturaleza o esencia del hombre. Y el tercero es acerca de la construcción de la identidad. El problema de la construcción, ¿no? De la identidad. Bueno, acá tenemos la figura de Charles Taylor. A ver, miremos un momentito del PPT para luego entrar a su explicación. Bien, vamos entonces con el tercer tema acerca de la construcción de la identidad. Max Scheler, digo, Charles Taylor. A ver, en Charles Taylor, utilicemos, ¿no? Charles Taylor, filósofo canadiense, ha escrito sobre Hegel y de la filosofía de Hegel se desprende un gran concepto que es el concepto del reconocimiento, ¿no? Entonces aquí la construcción de la identidad del yo, de quién soy, ¿no?
en los diversos países, en las diversas culturas y en los diversos momentos, ¿no? Entonces, se lee aquí la política de reconocimiento significa o implica que la sociedad y sus integrantes, sobre todo las mayorías, ¿no? Reconozcan la identidad, reconozcan el yo, ¿no? De los grupos y de los individuos, ¿no? En especial, este tema tiene que ver con las minorías, ¿no? Charles Taylor es un canadiense, pero donde él nacía, ¿no? Había pues población francesa, pero siempre había el problema de mayorías, de minorías, ¿no? Eh, una, una minoría francesa esperaba el respeto de una mayoría inglesa, ¿no? Entonces, esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre este concepto del reconocimiento, ¿no? Donde las minorías culturales, en nuestro medio diríamos, los quechuas, los aymaras, los puquinas, ¿no? O el de la selva, ¿no? Los machiguengas, los aguarunas, etcétera, eh, eh, este, exigen, de hecho, de las mayorías exigen reconocimiento, exigen que la reivindicación de su identidad, ¿no? Que sus formas de vida, sus derechos y su territorio sean respetados, ¿no? Entonces, estos grupos tienen sus derechos tan igual que las mayorías, ¿no? Sus formas de vida, que algunas veces pueden tener formas culturales que chocan con la nuestra, ¿no? Sin embargo, nos exige pues un respeto, un reconocimiento, ¿no? Y entonces esto da pie para encontrarse con el fenómeno del multiculturalismo, ¿no? Esta temática tiene que ver con la convivencia del hombre, ¿no? Si uno respeta estos principios y valores, se asegura una sana convivencia. Si no, el horizonte se pondrá, digamos, pesimista, se pondrá, bueno, como se dice, feo, ¿no? Entre comillas, y entonces la convivencia se asegura teniendo en cuenta estos conceptos, ¿no? Del reconocimiento, de la identidad de los grupos minoritarios. Ellos tienen derecho a la educación, a la salud, ¿no? El respeto a su territorio, ¿no? Si esto es así, entonces se asegura una sana convivencia para el país, para la comunidad y por qué no decirlo, para el mundo entero. El multiculturalismo teoriza, se ocupa sobre cómo se debe actuar en favor de las minorías que conviven dentro de un Estado, ¿no? Entonces, los minorías como los gitanos, ¿no? En el mundo europeo a veces hay pueblos como los judíos, ¿no? Que han dejado por cuestiones políticas, ¿no? Sus países para buscar nuevos horizontes. Entonces los países se ven pues invadidos, ¿no? Por estas minorías. Entonces, para la sana convivencia, entonces exige pues reconocer su identidad, reconocer que son seres humanos y que igual que las mayorías tienen los mismos derechos, ¿no? La libertad, derecho a la propiedad, derecho a la felicidad. Bien, esto es entonces los tres grandes temas, ¿no? Acerca de la antropología filosófica.
Bien, acá tenemos a continuación las claves. Van a anotar y luego vamos a proceder a comentar. Bueno, seguidamente vamos a comentar la lectura y los 8 ítems propuestos, ¿no?, para esta semana. Bien, veamos la lectura en primer lugar. Bueno, la lectura, la clave es la E, comprender la realidad y adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Bueno, es un fragmento de Cassirer, quien considera, ¿no?, la esencia o naturaleza humana como la de ser simbólica, ¿no? Entonces, a ver, en el mundo se lee, ¿no?, en la lectura, en el mundo humano encontramos una característica nueva que parece constituir la marca distintiva de la vida del hombre. Su círculo funcional no solo se ha ampliado cuantitativamente, sino que ha sufrido también un cambio cualitativo. El hombre, como si dijéramos, ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. Entre el sistema receptor y el efector, ¿no?, eh, eh, que se encuentra en todas las especies animales, hallamos en él como eslabón intermedio algo que podemos señalar como sistema simbólico. Esta nueva adquisición transforma la totalidad de la vida humana. Comparado con los demás animales, el hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. ¿No? Es que es como si en la realidad, pues, vemos plantas, cerros, nubes, animales, y el hombre, al crear el sistema simbólico, crea otra realidad, pero cuya realidad, ¿no?, el hombre nada más entiende, interpreta. O sea, ha ampliado la realidad. O sea, la realidad es
todos estos símbolos, ¿no? Existe una diferencia innegable entre las reacciones orgánicas y las respuestas humanas. En el caso primero, o sea, en las reacciones orgánicas, una respuesta directa e inmediata sigue al estímulo externo, ¿no? En el segundo, o sea, en las respuestas humanas, en el segundo la respuesta es demorada, es interrumpida y retardada por un proceso lento y complicado de pensamiento. Sin embargo, ya no hay salida de esta reversión del orden natural. El hombre no puede escapar de su propio logro. No le queda más remedio que adaptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. Eso subrayemos. El lenguaje, el mito, el arte y la religión, ¿no?, constituyen parte de este universo. Forman los diversos hilos que tejen la realidad simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. Para Cassirer, la construcción de un universo simbólico le permite al hombre comprender la realidad y adaptarse a las nuevas condiciones de vida. ¿Ya? Entonces, no, pues no le queda otra alternativa que adoptar las condiciones de su propia vida, ya que no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. Entonces, la lectura, la E. El primer ítem es la B. Si el hombre se reconociera integrado por la naturaleza, se sentiría más equilibrado y no necesitaría buscar valores que no están en este mundo. Pero si el hombre se separase de la naturaleza, generaría un malestar y un desequilibrio en su condición y terminaría atacando a la naturaleza, adoptando valores ficticios. Siguiendo los lineamientos principales de Nietzsche, se podría deducir que para salir de la situación, el hombre, la B, buscaría el dominio sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. De acuerdo con Nietzsche, la voluntad de poder es una fuerza fundamental que impulsa al hombre a buscar el control sobre sí mismo y el control sobre el mundo que le rodea. Bien, la 1, la B. La 2, la B. En la 2 dice, Gustavo afirma a sus alumnos que el entendimiento humano comprende una serie de atributos y capacidades, entre ellos la capacidad de separar, por medio de una operación intelectual, un rasgo o una cualidad de algo para analizarlos de manera aislada en nuestra mente. Se puede establecer que la reflexión de Gustavo sobre lo que nos define como seres humanos coincide con el planteamiento de Aristóteles, para el cual el hombre es un animal racional, ¿no? Bien, entonces, en Aristóteles, pues el hombre es un animal racional que, por tanto, nuestra capacidad, ¿no?, intelectual hace que nos diferenciemos de los animales. El hombre es un animal racional. Y en Descartes también, recuerdan ustedes, el hombre es una res cogitans. La naturaleza del hombre es el pensamiento, ¿no? Bueno, en la 3 es la D. Bueno, aquí también la 3 tiene que ver con el simbolismo. El hombre es un animal simbólico, ¿no?
La 3, la expresión hombre simbólico alude a la idea de que los hombres son distintos de otros animales, debido a su capacidad exclusiva para inventar, pensar y utilizar símbolos, por la cual nos relacionamos indirectamente con el mundo. De acuerdo con la información anterior, es posible afirmar que la utilización de símbolos le permite al hombre, que le permite la de construir y comprender el mundo. ¿Mm? Bueno, el mundo no se puede conocer de un modo directo. Tiene que pasar, ¿no?, por el filtro de los símbolos que han sido creados por el hombre e interpretar, ¿no?, el sentido que le damos. Por eso no podemos ver ni conocer la realidad directamente, sino a través de nuestras creaciones o simbólicas, ¿no?, o de nuestros símbolos, lo que apunta esto. En la 4, la 4 es la C. Bien, para Rosangela resulta incoherente seguir afirmando que el ser humano fue creado por un ser divino, pues las investigaciones científicas ofrecen argumentos comprobados de que el ser humano es producto de una evolución natural. El punto de vista de Rosangela coincide con la postura naturalista, ¿no?, respecto del problema del origen del hombre. Entonces, ¿no?, la 4 la C. La 5 también la C. A ver acá. En la 5, Matías es un peruano que radica en Estados Unidos por motivos de estudio. Él no tiene claro si debe asumir su identidad nacional, o es decir, ser peruano, ¿no?, o adoptar otra. En este caso está en Estados Unidos, la de estadounidense. Es decir, enfrenta una situación en la que debe tomar una decisión trascendental para su vida. El entorno nuevo conformado por sus compañeros le genera conflictos que le han permitido darse cuenta de que no se conoce realmente. El problema de identidad que experimenta Matías, según Charles Taylor, se explica por la 5, la C, ¿no?, por la falta de reconocimiento de sus compañeros hacia Matías. Claro, donde dice 1, 2, 3, la tercera, el entorno nuevo, conformado por sus compañeros, le genera conflictos, ¿no? Entonces, la falta de reconocimiento de sus compañeros hacia Matías, la C, ¿no? Entonces, según la filosofía de Taylor, el reconocimiento conforma la identidad, ¿no?, construye la identidad. El detalle es que cuando los seres humanos no reciben un reconocimiento debido, generará pues una ausencia de identidad, ¿no?, como en el ítem se menciona. 6. La C. A ver aquí. Adolfo es un joven abogado que se hace preguntas sobre quién es en este mundo y medita sobre su rol en la sociedad. ¿Qué soy en este mundo? Un abogado que piensa cómo ayudar a las personas en sus procesos legales, que sienten dudas y que no quiere ser engañado. ¿Con qué postura es compatible la forma de vivir de Adolfo? La C, la capacidad de pensar y dudar del hombre en Descartes. No, Descartes es, el hombre es una sustancia pensante, una cosa que piensa y que duda, ¿no?, y que entiende, también imagina y siente, ¿no? Eh, la 7 es la E.
La 7 es la E. A ver, Lisandro es un agricultor que depende económicamente de Tobías para acceder mediante el crédito a tierras para cultivar e inclusive para vender sus productos, lo que lo hace vulnerable al abuso de este para obtener un beneficio. A pesar de la situación descrita en el enunciado, de acuerdo con la antropología filosófica de Marx, se infiere que la E, las relaciones productivas determinan el conjunto de todas las relaciones sociales. ¿No? Sí, pues para Marx habíamos dicho que el hombre es un ser social y productivo, cuyo desarrollo se da a través de la actividad productiva y las relaciones con otros hombres. Claro, acá la idea siempre, pues la esencia o naturaleza del hombre está dado por sus relaciones sociales de producción, ¿no? Es el trabajo, es el aspecto económico, ¿no? Y donde obrero, proletario y capitalista o empresario han de establecer las llamadas relaciones sociales de producción, que determinan, pues, la naturaleza o esencia del hombre. Entonces, la 7 la E. Y la 8, la C. La 8 la C. Bien, tenemos el ítem 8. Adrián sostiene que los animales no solo actúan por instintos, sino que aprenden por medio de la experiencia, la observación y la interacción libre con otros animales. En cambio, para Sofía el animal solo se relaciona con su entorno mediante los instintos y su conducta nunca es libre. Únicamente el hombre puede trascender la esfera de los instintos, pues posee libertad y conciencia de sí mismo, o autoconciencia, ¿no? Se deduce que la posición de Sofía se corresponde con el planteamiento sobre la 8 la C, el hombre como ser espiritual de Scheller. Claro, de acuerdo con Scheller, una de las características principales del ser humano es su autoconciencia. Esto es el poder de dominar, autoconciencia, darse cuenta de sus metas, de sus proyectos. El otro es la capacidad de representar el mundo, ¿no? Y el otro la autonomía existencial, la capacidad de poder dominar sus instintos, ¿no? Eso es Max Scheller, está presente ahí en esa. Bueno, hemos terminado. Gracias por su atención y será hasta la próxima semana.